La tarjeta de embarque arrugada se sentía como una pequeña muerte en los dedos temblorosos de Sarah Michei. La puerta A12 se extendía vacía ante ella, los últimos pasajeros desapareciendo en la pasarela como humo. Su vuelo a Boston, el vuelo que la llevaría a casa con su hija Emma de 8 años, acababa de cerrar sus puertas. El panel de salidas parpadeaba burlonamente. Salía a las 6:47 de la tarde, llegaba exactamente 11 minutos tarde. 11 minutos que parecían una eternidad cuando tu hija yacía en una cama de hospital a 3000 metros de distancia, preguntando por qué mamá no había llegado todavía. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, dándole a todo ese matiz particular de desesperación aeroportuaria que hacía que incluso las personas más fuertes se sintieran completamente solas. Pero Sarah llevaba tanto tiempo sola que esa sensación le resultaba casi familiar. Sarah se hundió en el asiento 23C de la puerta A15, con el teléfono pegado a la oreja como un salvavidas. La silla de plástico crujió bajo su peso, y percibió el persistente aroma a café y ansiedad que parecía impregnar cada sala de espera del aeropuerto. «Lo sé, cariño. Lo sé», susurró al teléfono, con la voz cargada de cansancio y culpa. «El vuelo de mamá se retrasó, pero voy a estar en el siguiente». «Bueno, la señora Rodríguez se quedará contigo esta noche y estaré allí cuando despiertes». La vocecita de Emma resonó por el altavoz, congestionada por la fiebre que le había subido justo cuando Sarah subía a su vuelo de conexión en Chicago. «Una gastroenteritis», había dicho el médico. Nada grave, pero Emma estaba asustada y sola. Y Sarah estaba atrapada en un ciclo interminable de vuelos retrasados y conexiones canceladas. El sistema de tormentas que había azotado el Medio Oeste no solo estaba interrumpiendo los viajes aéreos. Estaba destrozando su vida cuidadosamente construida, un vuelo cancelado a la vez. «Cuéntame otra vez la historia de la valiente princesa», preguntó Emma, con una voz tan baja y distante que a Sarah se le encogió el corazón. Este era su ritual, su conexión a través de la distancia imposible que exigía el trabajo. Sarah trabajaba para Morrison & Associates, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Boston, y la reunión con un cliente de Chicago que acababa de terminar podría asegurarle una plaza en la sociedad. Pero sentada en ese aeropuerto estéril, escuchando la respiración agitada de su hija, nada de eso parecía importar. «Érase una vez», comenzó Sarah, con la voz calmada al adoptar el ritmo familiar. «Había una princesa que tuvo que viajar muy lejos de su castillo». Contó la historia mientras veía pasar a otros viajeros apresurados. Hombres de negocios con maletas caras, familias con bebés llorando, parejas de ancianos que se movían lentamente, de la mano. Todos tenían un lugar al que ir, alguien esperándolos. La universalidad de la situación debería haber sido reconfortante, pero en cambio la hizo sentir aún más aislada en su particular estilo de agotamiento como madre soltera. Después de que Emma finalmente se durmiera, Sarah colgó y se quedó mirando el panel de salidas. El siguiente vuelo a Boston no salía hasta las 6:30 de la mañana siguiente. 12 horas en este aeropuerto, 12 horas de espera mientras su hija la necesitaba. Sacó su portátil, pensando que mejor trabajaría, pero la pantalla permaneció negra mientras estaba sentada allí, paralizada por una mezcla familiar de culpa e impotencia. La sala de espera estaba casi vacía ahora, solo unos pocos pasajeros varados dispersos entre las filas de sillas conectadas. Un conserje empujaba su carrito lentamente, con las ruedas chirriando rítmicamente. El sistema de anuncios sonaba cada pocos minutos con actualizaciones sobre vuelos retrasados y cambios de puerta de embarque, pero Sarah apenas los oía. Pensaba en la fiebre de Emma, en la reunión de socios que probablemente había echado a perder por irse temprano, en el alquiler que debía pagar la semana que viene y en la compra que no había hecho. Fue entonces, mientras se removía incómoda en la rígida silla del aeropuerto, que sintió algo inusual bajo los dedos, algo que no debería estar allí. Bajó la vista y vio el borde de lo que parecía un sobre cuidadosamente pegado con cinta adhesiva a la parte inferior de su asiento. Su primer instinto fue ignorarlo. Los aeropuertos estaban llenos de cosas olvidadas,
y ya tenía suficientes problemas como para involucrarse en el misterio de otros. Pero la curiosidad ganó, y con cuidado despegó la cinta. El sobre era un papel blanco normal con la inscripción, para el padre que necesita esto, escrita con letra cuidada en el anverso. Dentro había una hoja de papel doblada por la mitad. Y mientras Sara la desdoblaba, se dio cuenta de que tenía en sus manos algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la casualidad, la amabilidad y los hilos invisibles que conectan a desconocidos en sus momentos más oscuros. La carta comenzaba simplemente: si estás leyendo esto, probablemente estés teniendo uno de esos días en los que ser madre soltera se siente imposible. A Sara se le cortó la respiración. La letra era masculina, firme, pero había algo vulnerable en la cuidadosa formación de cada letra. Miró a su alrededor, la zona vacía de la puerta, consciente de repente de que quizá no estuviera tan sola como creía. Alguien había estado allí antes que ella, alguien que comprendía exactamente lo que sentía, alguien que se había tomado el tiempo de cruzar el vacío con un mensaje de conexión. Pero al seguir leyendo, Sara se dio cuenta de que no se trataba de un simple acto de bondad. Esta carta sabía cosas sobre su vida que ningún desconocido debería saber. 3 semanas atrás, su pedido de café en el Starbucks de la Terminal B se había pagado misteriosamente mientras buscaba frenéticamente su cartera mientras Emma esperaba al teléfono. 2 meses antes, alguien había dejado exactamente $47,32, la cantidad que le faltaba para la excursión escolar de Emma, en un sobre sin remitente en su buzón. Y justo el mes pasado, cuando su coche se averió en el aparcamiento del supermercado, apareció una grúa en cuestión de minutos, alegando que el servicio ya estaba pagado. Sara había atribuido todos estos incidentes a una suerte extraordinaria o a la amabilidad de desconocidos. Pero ahora, sentada en esa silla del aeropuerto con manos temblorosas, comenzaba a comprender que la suerte tal vez no tuviera nada que ver. La carta continuaba: me llamo Michael Harrison y he estado cuidándolas a ti y a Emma durante los últimos 6 meses. Antes de que llames a seguridad o pienses que soy una especie de acosador, sigue leyendo. Tengo una historia que contarte, que comienza hace 32 años con un hombre llamado David Mitchell y una mujer llamada Grace Harrison. A Sara se le nubló la vista. David Mitchell era el nombre de su padre. Su padre, que había desaparecido cuando ella tenía 6 años, dejando solo deudas y promesas incumplidas. Su padre, con quien no había hablado en más de 15 años, que ni siquiera sabía que tenía una nieta. El papel crujió en sus manos temblorosas mientras las piezas de un rompecabezas imposible empezaban a encajar. Grace Harrison era mi madre, continuaba la carta. Y tu padre era el amor de su vida. El aeropuerto que rodeaba a Sara parecía disolverse en un ruido blanco. Los viajeros pasaban junto a ella como fantasmas, sus conversaciones amortiguadas por el sonido frenético en sus oídos. Leyó la carta 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido. E incluso entonces, parecían pertenecer a la vida de otra persona, a la historia de otra persona. Pero los detalles eran demasiado específicos, demasiado íntimos para ser otra cosa que ciertos. Michael Harrison había crecido sabiendo que su madre amaba a un hombre que había elegido a su primera familia por encima de ellos. Grace nunca había hablado con amargura de David Mitchell, nunca lo había pintado como un villano. En cambio, le había contado a su hijo historias sobre un hombre brillante y complejo que se había dividido entre 2 mundos, 2 familias, 2 conjuntos de responsabilidades que jamás podrían conciliar. Había fallecido hacía 3 años, no sin antes hacerle prometer a Michael que si alguna vez encontraba a la otra familia de David, los ayudaría si lo necesitaban. Te encontré a través de la página web de tu bufete de abogados, explicaba la carta. El parecido con las fotos que guardaba mi madre era inconfundible. Tiene sus ojos, Sara, y cuando supe que eras una madre soltera que luchaba por equilibrar su carrera y la paternidad, supe lo que tenía que hacer. Sara se sintió mal, y agradecida, enojada y confundida, todo a la vez. Michael Harrison había estado siguiendo su vida durante meses, pagando su café,
cubriendo sus gastos, orquestando pequeños milagros que habían hecho sus días difíciles un poco más fáciles. Él había sido su ángel de la guarda, pero también era el hijo de la otra mujer de su padre, la familia secreta que había destrozado a la suya. La carta terminaba con una dirección y un número de teléfono. Estaré en Boston la semana que viene por trabajo. Si quieres vernos, si quieres saber más sobre nuestro padre, estaré en el Café Luna de Newbury Street todos los días al mediodía. Entenderé si decides no venir. Pero Emma tiene familia que no conoce, y pensé que podrías darle esa opción. Sara se sentó en la silla del aeropuerto durante otra hora, leyendo y releyendo la carta hasta memorizar cada palabra. El siguiente vuelo a Boston no embarcaría hasta dentro de 10 horas, pero de repente esas horas se sintieron como una eternidad y no le alcanzaron para procesar lo que había aprendido. Su teléfono vibró con un mensaje de la señora Rodríguez. A Emma se le bajó la fiebre. Dormir plácidamente. No te preocupes. Por primera vez en años, Sara sintió que no tendría que cargar con todo sola. Michael Harrison estaba sentado en su habitación de hotel en el centro de Boston, mirando su teléfono y preguntándose si había cometido un terrible error. La carta que había dejado en el aeropuerto O'Hare era solo una de las docenas que había dejado en aeropuertos, cafeterías y otros lugares donde padres estresados podrían encontrarlas. Pero esta era diferente. Contenía información que podría cambiar radicalmente sus vidas o unirlos de maneras que honraran la memoria de su madre. Había estado observando a Sarah Michie durante 6 meses, aprendiendo sus patrones, sus luchas, sus pequeñas victorias. Él sabía que ella tomaba la línea roja para ir al trabajo todas las mañanas y compraba sus alimentos en el Star Market de Cambridge Street. Y llamaba a su hija todos los días a las 3:15 de la tarde en punto. Sabía que trabajaba hasta tarde casi todas las noches, sobrevivía a base de café y determinación, y cantaba desafinada en su coche cuando creía que nadie la escuchaba. Lo que no sabía era si ella vería su ayuda como un regalo o una violación. Si aprender sobre Grace Harrison le traería paz o abriría viejas heridas que nunca habían sanado del todo. Michael había crecido con la historia de David Michie como una advertencia sobre la complejidad del amor y el deber. Pero Sara había vivido con la realidad del abandono y las dificultades económicas. Su teléfono sonó a las 11:30 de la noche. La persona que llamó mostraba un número de Boston que no reconoció, pero de alguna manera supo exactamente quién era antes de contestar. Es Michael Harrison. La voz era cansada, pero fuerte, con un matiz de emoción apenas controlada. Sí, Sara. Recibí tu carta. Hubo una larga pausa llena del peso de 32 años de vidas paralelas. Estoy en el aeropuerto de Logan. Mi vuelo se retrasó y he estado pensando toda la noche en lo que escribiste. Michael cerró los ojos, comprendiendo de repente la magnitud de lo que había desencadenado. ¿Estás enojada? No sé qué estoy, admitió Sara, confundida, agradecida, abrumada. Mi hija me ha estado preguntando por su abuelo últimamente, y nunca he sabido qué decirle. Grace solía decir que la familia no es solo cuestión de sangre, dijo Michael con cuidado. Se trata de apoyarse mutuamente, especialmente en los momentos difíciles. Llevas meses apoyándome, y ni siquiera sabía que existías. Michael podía percibir el cansancio en su voz, pero también algo más. Una esperanza vacilante que le oprimía el pecho. Quería ayudar, pero no estaba segura de cómo reaccionarías al saber de Grace y David. Su relación era complicada. Toda mi vida ha sido complicada por su relación, dijo Sara. Pero no había amargura en su voz. Pasé años enojada con mi padre por irse, pero nunca pensé en lo que podría haberle costado quedarse con mi madre cuando su corazón estaba en otra parte. Hablaron durante otra hora, rellenando los huecos entre sus historias paralelas. Michael le contó sobre la bondad de Grace, su resiliencia, cómo había construido una buena vida para ellos a pesar de las circunstancias. Sara compartió recuerdos de su padre antes de que se fuera, su dulzura, su inteligencia, como solía leerle cuentos para dormir con voces diferentes para cada personaje.
Solía llamarme su valiente princesa, dijo Sara, y Michael sonrió. Grace me llamaba su valiente caballero. Dijo que algún día entendería lo que eso significaba. Cuando finalmente colgaron, ambos sabían que el Café Luna de Newbury Street recibiría a 2 clientes al mediodía de la semana siguiente. Pero más que eso, sabían que Emma Michey crecería sabiendo que tenía un tío que entendía el peso de cargar con las historias de otras personas y que había pasado meses demostrando que el amor podía trascender el complejo legado de su padre compartido. A la mañana siguiente, el vuelo de Sara a Boston despegó puntualmente. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, miró por la ventana y pensó en las redes invisibles de conexión que existían bajo la superficie de la vida cotidiana. En algún lugar, otros padres solteros atravesaban días difíciles, y tal vez, solo tal vez, encontrarían sus propias cartas, pequeños recordatorios de que no estaban tan solos como creían. Pero para Sara, el verdadero viaje apenas comenzaba. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón para protegerse a sí misma y a Emma de más decepciones. Ahora estaba a punto de conocer a alguien que podría ayudarla a comprender que esos muros no tenían por qué ser permanentes. Que la familia podía ser tanto la fuente de nuestras heridas más profundas como nuestra mayor sanación. Cuando el avión aterrizó en Logan, el teléfono de Sara vibró con un mensaje de un número desconocido. Bienvenida a casa. Cuídate y cuida a Emma. M sonrió y respondió. Nos vemos el próximo martes al mediodía. Emma ya se sentía mejor cuando Sara llegó a su apartamento en Cambridge, charlando animadamente sobre la tarjeta de Mejórate que había llegado esa mañana, firmada por una amiga con la misma letra cuidadosa que Sara ahora reconocía. Mientras arropaba a su hija esa noche, Emma le preguntó sobre la importante reunión en Chicago. ¿Conseguiste el trabajo que querías, mami? Sara consideró la pregunta. Se había perdido la última reunión de socios porque se fue temprano por Emma, y aún no sabía qué consecuencias podría tener esa decisión. Pero sentada allí en la habitación de su hija, con la carta de Michael Harrison cuidadosamente doblada en su bolso, se dio cuenta de que algunas oportunidades eran más importantes que otras. Creo que podría haber encontrado algo aún mejor, dijo. ¿Qué te parecería conocer a alguien nuevo? Alguien que conoció a tu abuelo. Los ojos de Emma se abrieron de par en par con curiosidad y emoción. ¿En serio? ¿Cómo era? Sara le acarició el cabello a su hija y sonrió. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Afuera, Boston bullía con su habitual energía nocturna. Pero dentro de su pequeño apartamento, Sara sentía algo que no había experimentado en años. La posibilidad de que su historia se expandiera en lugar de contraerse, de que Emma creciera con una comprensión más profunda de sus orígenes y de en quien podría convertirse. La carta había sido solo el principio. Llegó el martes con ese clima fresco de octubre que hacía que Boston pareciera una postal. Sara estaba afuera del Café Luna a las 11:45, observando por la ventana cómo los clientes del almuerzo temprano se acomodaban en sus mesas. Se había cambiado de ropa 3 veces esa mañana, y finalmente se decidió por un suéter azul marino y jeans, lo suficientemente profesional como para sentirse segura, lo suficientemente informal como para no parecer que se esforzaba demasiado. Emma estaba en la escuela, felizmente inconsciente de que su madre estaba a punto de conocer a su tío, cuya existencia desconocía. El teléfono de Sara vibró con un mensaje de su asistente. Morrison quiere verte a las 2 de la tarde. Sobre la situación de Chicago. Se le encogió el estómago. Había estado temiendo esta conversación toda la semana, sabiendo que irse temprano de la reunión con el cliente probablemente le había costado el camino a la asociación por el que había trabajado durante 5 años. Pero de pie frente al Café Luna, viendo a desconocidos reírse mientras tomaban café y pasteles, se dio cuenta de que algunos riesgos merecían la pena. Exactamente al mediodía, un hombre se acercó a la entrada del café. Era alto, quizá de 1,88 metros, con cabello oscuro que empezaba a encanecer en las sienes y una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Vestía un sencillo suéter gris y vaqueros oscuros,
y se movía con la cautelosa seguridad de alguien acostumbrado a ser responsable de otras personas. Cuando vio a Sara por la ventana, se detuvo un momento, y ella supo que ambos veían los rasgos de su padre reflejados en el rostro de un desconocido. Michael Harrison era exactamente como Sara había imaginado que sería su padre ahora, si hubiera vivido hasta los 53 años. La misma mandíbula firme, la misma expresión pensativa, la misma forma de mantener los hombros que sugería que tenía un peso del que nunca hablaba. Cuando sonrió y levantó la mano en un pequeño gesto, Sara sintió una punzada de reconocimiento que iba más allá del parecido físico. Pidieron café y encontraron una mesa al fondo, lejos de la gente del almuerzo, pero lo suficientemente cerca de la ventana como para que la luz natural suavizara la incomodidad de su primer encuentro cara a cara. Durante varios minutos permanecieron sentados en ese silencio que resultaba cómodo y a la vez lleno de posibilidades. «¿Te pareces a él?», dijo Michael finalmente. «Grace solía enseñarme fotos antiguas de antes. Bueno, de antes de que todo se complicara». «Tú también», respondió Sara. «Es extraño, ¿verdad? Mirar a alguien a quien no conoces y ver tu propio reflejo». Michael asintió y sacó una cartera de cuero desgastada. De ella, extrajo una pequeña fotografía, en blanco y negro, con los bordes suavizados por el paso del tiempo. Mostraba a un hombre y una mujer jóvenes sentados en un banco del parque, ambos riéndose de algo fuera del marco. La mujer tenía los ojos y la dulce sonrisa de Michael. El hombre era inconfundiblemente David Michei, pero más joven de lo que Sara lo había visto jamás, con una felicidad que no recordaba de su infancia. «Fue tomada en el jardín público», dijo Michael, deslizando la foto por la mesa. «En 1991. Se reunieron allí todos los martes durante 2 años, simplemente charlando. Grace dijo que esas fueron las tardes más felices de su vida». Sara estudió la fotografía, intentando reconciliar esta versión alegre de su padre con el hombre cada vez más distante que finalmente había desaparecido de su vida por completo. «Mis padres ya tenían problemas para entonces», dijo en voz baja. «Recuerdo. Muchas discusiones, muchos portazos. Siempre pensé que, de alguna manera, era culpa mía». «Los niños suelen hacerlo», dijo Michael con comprensión. Eso hablaba por experiencia. Pero Grace siempre decía que la situación era imposible desde el principio. «David amaba a tu madre cuando se casó con ella, y te amaba completamente. Pero también amaba a Grace, y no había espacio en su vida para ambas familias sin destruirlas a todas. Así que decidió destruirnos». Las palabras salieron más amargas de lo que Sara pretendía, y ella se arrepintió de inmediato. Pero Michael no se inmutó. «Creo que se destruyó a sí mismo», dijo Michael simplemente. Grace supo de él por última vez hace unos 10 años. Vivía en Seattle, trabajando solo en la construcción. Dijo que pensaba en ti y en tu madre todos los días, pero que estaba demasiado avergonzado de lo que había hecho como para acercarse. Sara sintió que se le saltaban las lágrimas y tomó un sorbo de café para calmarse. «Pasé tantos años enojada con él por irse, pero tal vez quedarse hubiera sido peor». Grace solía decir que el amor no siempre se trata de tomar la decisión correcta, dijo Michael. A veces se trata de tomar la decisión con la que puedes vivir. Hablaron durante 2 horas, intercambiando historias y llenando los vacíos entre sus vidas paralelas. Michael le contó la carrera de Grace como bibliotecaria, su trabajo voluntario en un centro de alfabetización, cómo lo crió para que se sintiera orgulloso de sí mismo, sin criticar nunca las complicadas circunstancias que lo trajeron al mundo. Sara compartió recuerdos de la fortaleza de su madre, su determinación para construirles una buena vida después de la partida de David, como tuvo 2 trabajos para que Sara pudiera ir a la universidad. Grace habría adorado a Emma, dijo Michael cuando Sara le mostró fotos en su teléfono. Siempre se arrepintió de no haber tenido más hijos, de no poder darme hermanos. Emma ha estado preguntando por su abuelo últimamente. Sara dijo que está en esa edad en la que empieza a notar que otros niños tienen familias extensas,
abuelos que envían tarjetas de cumpleaños y asisten a las obras de teatro de la escuela. Michael dudó, luego sacó su teléfono y le mostró a Sara una foto de una niña pequeña con coletas, de unos 5 años, sentada en un banco de piano con las manos cuidadosamente colocadas sobre las teclas. Esta es Lily, mi hija. Lleva 6 meses tomando clases de piano y está totalmente decidida a tocar en el Carnegie Hall algún día. Sara se quedó mirando la foto, dándose cuenta de que Emma tenía una prima a la que no conocía, de que su pequeña familia de repente era más grande y compleja de lo que jamás había imaginado. «¿Estás casada, divorciada?», dijo Michael con una sonrisa pícara. «2 años ya, custodia compartida, muy amigable. Jennifer y yo nos dimos cuenta de que éramos mejores amigos que esposos, pero que éramos excelentes padres compartidos. Lily pasa los fines de semana conmigo, y he estado pensando». Hizo una pausa, como si cobrara valor. «He estado pensando que tal vez a ella y a Emma les gustaría conocerse. Si te parece bien». La idea era abrumadora, maravillosa y aterradora a la vez. Sara había pasado 8 años protegiendo a Emma de la decepción, de la posibilidad de ser defraudada por personas que podrían no quedarse. Pero al ver la expresión cautelosa y esperanzada de Michael, se encontró considerando lo que podría significar para Emma tener una familia que eligiera estar presente en lugar de personas con un vínculo de sangre. «Háblame de las cartas», dijo Sara de repente. «No solo de la que me dejaste, sino de todas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?». Las mejillas de Michael se sonrojaron ligeramente. «Unos 3 años desde que Grace murió. Me hizo prometer que si alguna vez encontraba a la familia de David, los ayudaría si lo necesitaban. Pero cuando te encontré, me di cuenta de que podría haber otros padres solteros que podrían necesitar el mismo tipo de apoyo». Él explicó cómo había empezado poco a poco, pagando el café de desconocidos cuando parecían particularmente estresados, dejando tarjetas de regalo anónimas en guarderías de barrios de bajos recursos, pero que poco a poco se había convertido en algo más sistemático. Tenía una red de contactos. Un conductor de grúa que respondía a las llamadas de padres varados. Un pediatra que atendía a niños enfermos sin preguntas sobre el seguro. Un gerente de supermercado que misteriosamente encontraba razones para regalar comida a punto de caducar. «No es caridad», dijo Michael con cautela. «Solo se trata de asegurar que quienes se esfuerzan por cuidar a los demás no tengan que hacerlo completamente solos». Sara sintió un movimiento en el pecho. Una tensión que no sabía que llevaba acumulando se aflojó. Durante 8 años se había enorgullecido de su independencia, de su capacidad para afrontar todo lo que se le presentaba sin pedir ayuda. Pero, sentada frente a Michael, se dio cuenta de que aceptar apoyo no la hacía débil. La hacía humana. «La reunión de socios», dijo de repente, mirando su reloj. «Tengo que irme. Mi jefe quiere verme para hablar sobre mi salida anticipada de Chicago». La expresión de Michael se tornó preocupada. «Te meterás en problemas». «Probablemente», admitió Sara. «Llevo 5 años trabajando para conseguir este ascenso, y marcharme de esa reunión con un cliente fue un suicidio profesional. Pero Emma me necesitaba más que Morrison and Associates. ¿Y si te digo que la hija de James Morrison va al mismo colegio que Lily?», preguntó Michael con una leve sonrisa. «¿Y si te digo que ha estado buscando a un asociado que entienda la importancia de las prioridades familiares?». Sara lo miró fijamente. «¿Estás diciendo que conoces a mi jefe?». «Digo que los buenos padres reconocen a otros buenos padres», respondió Michael. «Y a veces las consecuencias que esperamos no son las que tenemos». Sara regresó a su oficina con la cabeza dando vueltas. La conversación con Michael la había dejado esperanzada e inquieta a partes iguales. Emma ahora tenía familia, personas que podrían elegir amarla no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Pero esa posibilidad también significaba vulnerabilidad, la posibilidad de nuevos tipos de decepción y pérdida. El edificio de Morrison and Associates se elevaba 30 pisos sobre el centro de Boston. Todo de cristal.
y acero y el tipo de ambición arquitectónica que se suponía inspiraría confianza en los clientes que pagaban $500 la hora por asesoramiento legal. A Sara siempre le había encantado la vista desde el piso 23. La forma en que la ciudad se extendía abajo como una promesa de posibilidades. Pero hoy, subiendo en ascensor a la oficina de James Morrison, sintió que ascendía hacia el juicio. Morrison la esperaba con una carpeta manila abierta sobre su escritorio y una expresión que no revelaba nada. Era un hombre de unos 60 y tantos años, de cabello canoso e impecablemente vestido, con esa presencia que hacía tartamudear a los asociados junior y a los miembros del consejo de la oposición tomar notas. Sara siempre lo había respetado, pero nunca había sentido que lo conociera realmente más allá de su reputación profesional. «Siéntate, Sara», dijo, señalando la silla de cuero frente a su escritorio. «Tenemos que hablar de Chicago». Sara se sentó y juntó las manos en su regazo, preparándose para la conversación que probablemente acabaría con su carrera en la firma. «Sé que me fui temprano de la reunión», empezó. «Mi hija estaba enferma y tomé exactamente la decisión que yo habría tomado», interrumpió Morrison. «La decisión que cualquier buen padre habría tomado». Sara parpadeó, segura de haber oído mal. «Lo siento». Morrison se reclinó en su silla y sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que le había visto. «Sara, he estado observando tu trabajo durante 5 años. Eres una de las abogadas más dedicadas que ha tenido este bufete. Trabajas hasta tarde. Superas todas las expectativas y nunca te quejas de los sacrificios que requiere este trabajo. Pero la semana pasada, cuando tu hija te necesitaba, la elegiste a ella en lugar de a una reunión con un cliente. ¿Sabes qué me dice eso? Que no tengo madera de socia», dijo Sara con voz débil. «Que tienes claras tus prioridades», respondió Morrison. El cliente de Chicago estaba impresionado, no decepcionado. Dijeron que cualquiera que antepusiera el bienestar de su hijo a una reunión de negocios era alguien a quien querían que representara a su empresa. Solicitaron específicamente que te encargaras de su cuenta de ahora en adelante. Sara sintió que la sala se inclinaba ligeramente. «No entiendo». Morrison abrió la carpeta manila y deslizó un documento sobre el escritorio. «Felicidades, Sara. Te nombraron socia». La votación fue unánime. Por un momento, Sara se quedó sin palabras. Miró fijamente el contrato de sociedad, su nombre impreso en negrita en la parte superior de la página, y sintió que 8 años de cuidadosa planificación profesional se cristalizaban en este momento imposible. «Pero pensaste que ser una buena madre te convertiría en una mala abogada», dijo Morrison con suavidad. «Pero algunos creemos lo contrario. Mi hija Emily tiene 7 años y tiene una amiga llamada Lily Harrison. Van a la misma escuela y sus padres han tenido conversaciones interesantes al recoger a sus hijos». Los ojos de Sara se abrieron de par en par al comprender todo. «Michael Harrison. No me pidió que hiciera nada por ti», dijo Morrison rápidamente. «De hecho, no sabe nada de este ascenso. Pero nuestras conversaciones sobre la monoparentalidad y la conciliación de la vida laboral y personal me ayudaron a darme cuenta de que este bufete necesitaba mejorar con abogados que también fueran padres. Su colaboración incluye horarios flexibles, cobertura médica familiar completa y el compromiso de que nunca más le pediremos que elija entre su hija y su carrera». Sara sintió que se le saltaban las lágrimas por segunda vez ese día. «No sé qué decir». «Di que aceptas», dijo Morrison con una sonrisa, «y di que considerarás dirigir nuestra nueva división de derecho familiar. Creemos que tu experiencia como madre soltera te brinda la perspectiva que nuestros clientes necesitan». Sara salió de la oficina de Morrison en un día, aferrada al acuerdo de colaboración e intentando procesar cómo su vida había cambiado por completo en tan solo 6 horas. Llamó a la escuela de Emma y quedó en recogerla temprano. Luego le envió un mensaje a Michael. «Tenías razón sobre las consecuencias inesperadas. Gracias». Su respuesta llegó de inmediato. «Felicidades, compañera.
A Lily y a mí nos gustaría invitarlas a cenar a ti y a Emma este fin de semana para celebrar. Si estás lista, respondió Sara. Estamos listas. Esa noche, Sara y Emma estaban sentadas en su pequeña cocina mientras Sara intentaba explicar cómo su familia había crecido repentinamente. Emma escuchaba con la intensidad con la que los niños de 8 años se concentraban en la información realmente importante, haciendo preguntas que iban directo al meollo de las cosas que los adultos preferían evitar. Entonces, ¿el tío Michael es el otro hijo del abuelo?, preguntó Emma, analizando cuidadosamente la relación. Así es. Y tengo una prima llamada Lily que toca el piano. Lo hace. Emma lo pensó un buen rato. ¿Por qué el abuelo no nos habló de ellos? Sara eligió sus palabras con cuidado. A veces, los adultos toman decisiones que hieren a las personas que aman porque creen que dolerá menos que la verdad. El abuelo amaba al tío Michael y a su madre, pero también nos amaba a nosotros. Y no sabía cómo amar a ambas familias sin entristecer a todos. ¡Qué tontería!, dijo Emma con la claridad que los niños aportan a las situaciones complicadas. El amor no se acaba. Cuanta más gente amas, más amor tienes. Sara sonrió y abrazó a su hija. Hola. Tienes toda la razón. Y creo que el tío Michael y Lily van a descubrir que eres una niña muy inteligente. ¿Les caeré bien?, preguntó Emma, y Sara percibió la vulnerabilidad subyacente a la pregunta. Te van a querer, dijo Sara con certeza. Porque eres adorable y porque la familia elige quererse. Ese fin de semana se encontraron en un restaurante en Harvard Square especializado en comida casera y con un menú infantil que no requería paladares sofisticados. Michael llegó con Lily, una niña seria de rizos oscuros y la mirada pensativa de su padre. Estrechó la mano de Emma formalmente y le informó que podía tocar para Elise, pero que seguía trabajando en Sonata Claro de Luna. Emma, impresionada, anunció que estaba aprendiendo a pintar con acuarela y que recientemente había dominado el ciclismo sin rueditas. En cuestión de minutos, las dos niñas estaban enfrascadas en una conversación sobre la escuela, los amigos y los méritos relativos de varios personajes de dibujos animados, mientras Sara y Michael observaban con el asombro que sentían los padres cuando sus hijos se desenvolvían en situaciones sociales. Con más gracia que la mayoría de los adultos. Van a tener problemas juntas, observó Michael mientras las chicas conspiraban sobre los menús de postres. El mejor tipo de problema, coincidió Sara. Durante la cena, hablaron de cosas prácticas. Con qué frecuencia podrían reunir a las chicas, si querían establecer cenas regulares los domingos, cómo lidiar con las fiestas y los cumpleaños, y todos los pequeños detalles logísticos que convertían a desconocidos en familia. Pero bajo la planificación, Sara sintió que algo más profundo se arraigaba. Por primera vez desde que nació Emma, no soportaba el peso de la paternidad completamente sola. Mientras se preparaban para irse, Lily tiró del suéter de Sara y la miró con la expresión seria de Michael. Tía Sara, dijo con cuidado, tanteando el título. ¿Vendrán tú y Emma a mi recital el mes que viene? Voy a tocar 2 canciones y quiero que las escuches. A Sara se le hizo un nudo en la garganta con una emoción inesperada. No nos lo perderíamos. De vuelta al coche, Emma le tomó la mano a Sara y la apretó fuerte. Me gusta tener una familia numerosa, dijo simplemente. A mí también, respondió Sara, mirando a Michael y Lily que caminaban hacia su coche. A mí también. 3 meses después, el apartamento de Sara había adquirido varias novedades. Un segundo banco de piano. Lily insistía en darle clases a Emma, una colección de libros infantiles tanto en inglés como en los fragmentos de mandarín que Michael les enseñaba a las 2 niñas, y una nevera llena de fotos de sus cenas de domingo y aventuras de fin de semana. Las niñas se habían vuelto inseparables, y Sara y Michael se habían adaptado al cómodo ritmo de la crianza compartida de una familia extensa. Un martes por la noche de enero, Sara estaba ayudando a Emma con los deberes cuando su hija levantó la vista de su hoja de ejercicios de matemáticas con una pregunta que, sin duda, llevaba semanas gestándose. Mami, ¿crees que el tío Michael se siente solo?
Sara hizo una pausa en su repaso de problemas de multiplicación. ¿Por qué preguntas eso? Siempre se asegura de que Lily y yo estemos felices, y te cuida cuando estás estresada por el trabajo, pero nunca veo a nadie cuidándolo a él. De la boca de los niños, pensó Sara. Emma había identificado algo que la propia Sara había notado. La concentración total de Michael en las necesidades de los demás, su esmerada atención para asegurarse de que los demás se sintieran apoyados e incluidos, junto con una especie de autosuficiencia emocional que sugería que había aprendido a no esperar el mismo cuidado a cambio. Algunas personas demuestran amor cuidando a los demás, dijo Sara con cautela. El tío Michael es una de esas personas. Pero todos necesitamos que alguien los cuide a veces, insistió Emma con la sabiduría de una niña de 8 años. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Sara se encontró pensando en la carta que lo había empezado todo. Michael había estado escribiendo notas anónimas a desconocidos, ofreciendo apoyo y ánimo a los padres que necesitaban saber que no estaban solos. ¿Pero quién le escribía cartas a Michael Harrison? ¿Quién le recordaba que se merecía la misma bondad que él brindaba tan generosamente a los demás? Sara se dio cuenta de que la respuesta podría ser más simple de lo que esperaba. A veces, las personas que cuidan de los demás necesitan a alguien lo suficientemente valiente como para cuidarlos a cambio. Y a veces ese alguien había estado sentado justo enfrente de ellos todo el tiempo, demasiado cauteloso como para arriesgar la amistad que habían construido esperando algo más. El martes siguiente, Sara salió temprano del trabajo y condujo hasta la escuela primaria donde ambas niñas tomaban su clase de arte extraescolar. Encontró a Michael en el estacionamiento, apoyado en su auto, leyendo mientras esperaba la hora de recogerlo. Cuando la vio acercarse, sonrió con el genuino placer que se le había vuelto familiar en los últimos meses. ¡Qué grata sorpresa!, dijo, cerrando su libro y prestándole toda su atención. ¿Todo bien? Quería preguntarte algo, dijo Sara, repentinamente nerviosa. Eso le recordó a los amores de la secundaria y a las primeras citas. El cumpleaños de Emma es el mes que viene y quiere hacer una fiesta pequeña. Solo con la familia. Me preguntaba si te gustaría ayudarme a organizarla. Por supuesto, dijo Michael inmediatamente. Me encantaría ayudar. ¿Qué tenías en mente? En realidad, dijo Sara, respirando hondo y considerando la posibilidad que había estado creciendo entre ellos durante meses. Estaba pensando en algo más grande que solo la fiesta. Me preguntaba si te gustaría ayudarme a planificar muchas cosas juntos. La expresión de Michael pasó de un interés amistoso a algo más profundo, más cuidadoso. Sara, sé que esto es complicado, dijo rápidamente. Tenemos que pensar en las chicas, en nuestra amistad y en toda la historia que nos unió. Pero Emma me preguntó anoche si pensaba que te sentías sola, y eso me hizo darme cuenta de que yo también me he sentido solo, incluso rodeado de toda la familia que hemos construido juntos. ¿Qué dices?, preguntó Michael en voz baja. Digo que me he enamorado del hombre que deja cartas anónimas a padres con dificultades, que le enseña mandarín a mi hija y se asegura de que coma el almuerzo cuando trabajo demasiado. Digo que si te interesa explorar qué podría ser esto más allá de la amistad y la crianza compartida, me gustaría intentarlo. Michael guardó silencio un largo rato, y Sara sintió el corazón latirle con fuerza. Entonces sonrió. El tipo de sonrisa que transformó todo su rostro y le hizo entender por qué Grace Harrison se había enamorado de su padre hacía tantos años. Llevo 3 años escribiendo cartas a desconocidos, dijo, acercándose. Pero nunca pensé que sería lo suficientemente valiente para escribir la carta más importante de todas. La que le pregunta a la persona que amas si podría corresponderte. Considéralo escrito, dijo Sara. Y cuando la besó en el estacionamiento de la escuela primaria mientras otros padres recogían a sus hijos y la vida continuaba a su alrededor, se sintió como la valiente princesa de los cuentos de Emma. La que había viajado muy lejos de su castillo y finalmente encontró el camino a casa. 6 meses después, Sara estaba en el jardín trasero de su nueva casa, más grande que su antiguo apartamento,
con espacio para 2 pianos y una mesa de comedor adecuada para la familia en la que aún se estaban convirtiendo. Emma y Lily perseguían luciérnagas al anochecer, mientras Michael asaba verduras y les contaba historias sobre las constelaciones que aparecían en el cielo. El teléfono de Sarah vibró con un mensaje de un número que no reconoció. Encontré tu carta hoy en el aeropuerto. Gracias por recordarme que no estoy solo. Un padre soltero agradecido. Sonrió y le mostró el mensaje a Michael. Habían continuado su proyecto de escribir cartas juntos, ampliándolo para incluir no solo aeropuertos, sino también bibliotecas, centros comunitarios y cualquier lugar que los padres pudieran necesitar. Un recordatorio de que alguien comprendía sus dificultades. Las cartas estaban firmadas por alguien que ahora sabe. E incluían la tarjeta de presentación de Sarah con una nota que decía que había asesoría legal disponible para situaciones familiares, sin preguntas sobre su capacidad de pago. Otra llegó a la persona indicada, dijo Michael, leyendo por encima de su hombro. Siempre lo hacen, respondió Sarah, viendo a sus hijas descubrir la magia de las tardes de verano y la familia extendida, y el tipo de amor que se manifiesta día tras día en pequeños actos de bondad y grandes gestos de compromiso. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieran y los platos estuvieran lavados, Sarah y Michael se sentaron en el porche trasero y hablaron de cosas cotidianas, planes para el fin de semana, listas de la compra y los pequeños detalles que conformaban una vida compartida. Pero debajo de las conversaciones mundanas, Sarah sintió una profunda gratitud por la serie de coincidencias y decisiones que los habían unido. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera perdido ese vuelo?, preguntó. Todos los días, admitió Michael. Pero luego recuerdo que algunas cosas están destinadas a suceder, incluso cuando suceden de maneras que nunca podríamos haber planeado. Sarah sonrió y se apoyó en su hombro, observando cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo que se oscurecía. En algún lugar a lo lejos, otro padre luchaba por superar un día difícil, preguntándose si alguien entendía el peso que cargaban. Pero mañana podrían encontrar una carta que les recordara que no estaban solos, que la familia se podía crear y heredar, y que el amor tenía la virtud de encontrar a quienes eran lo suficientemente valientes como para dejarlo atrás para que otros lo descubrieran. La carta bajo el asiento del aeropuerto había sido solo el principio. Pero cada final, Sarah había aprendido, era también un nuevo comienzo disfrazado.